de un mapa de ríos de la Ciudad de México, que forma parte finalmente para tratar de entender qué es lo que sucedió con todos estos contextos industriales que en buena medida se asientan en todo este territorio buscando recursos hídricos y madereros principalmente. En el sur y surponiente de la actual Ciudad de México existen una serie de asentamientos industriales pertenecientes a diferentes épocas. Los antecedentes se pueden identificar en la etapa colonial a través de los diversos molinos, obrajes, batanes, talleres y haciendas que se asentaron en un territorio que sería privilegiado tanto por los recursos hídricos como por los madereros. Durante la primera mitad del siglo XIX, con el arribo de inéditas tecnologías, así como de un nuevo modelo económico productivo, como fue el capitalismo industrial, se elegiría una vez más a esta región para desarrollar espacios productivos de tipo fabril. Conforme fue avanzando el tiempo, este territorio fue muy valorado por algunos inversionistas que decidieron asentar diversas factorías abocadas principalmente a la industria textil y papelera. Para finales del siglo XIX, todos estos asentamientos productivos se constituyeron en un corredor industrial altamente rentable en la zona centro del país. Sin embargo, una vez que dejaron de producir por diversas circunstancias, actualmente se encuentran en una situación de riesgo, por lo que en presente trabajo se propondrán diversas estrategias para su protección y estudio. La relevancia que tiene este corredor industrial para la historia de la arquitectura de nuestro país es muy significativa, ya que gracias a la antigua tradición productiva colonial es posible rastrear cómo este territorio se privilegió por encima de otros para erigir diversos asentamientos productivos, los cuales llegarían a su etapa más compleja en la segunda mitad del siglo XIX. De la misma manera, estos sitios industriales permiten valorar cómo llegó el modelo económico del capitalismo industrial y cómo tuvo su particular expresión a través de las fábricas hogar. El concepto que yo manejo de fábricas hogar, digo rápidamente, tiene que ver con el concepto, hace referencia a los espacios productivos y de aquellos en los que se desarrolla la vida comunitaria, característico de asentamientos fabriles altamente especializados, en torno a los cuales se reproduce la cultura de las sociedades productivas de la era industrial. Estos centros industriales altamente especializados contaron con todos los servicios para albergar a un número considerable de trabajadores y sus familias, generando con ello importantes núcleos poblacionales que estaban dedicados a la fabricación en serie de diversos productos. El arribo de las redes eléctricas y los sistemas de comunicación como el ferrocarril y los tranvías fueron factores determinantes en la conformación de la nueva traza urbana y de la transición de las sociedades agrícolas a las industrializadas. Estos territorios, junto a otros, como es el caso de ciertos lugares del estado de Puebla, fueron los primeros en experimentar el surgimiento y desarrollo de nuevas clases, como la burguesía y el proletariado. De la misma manera, otros factores sociales derivados de la estructura y de la vida laboral en estos espacios fabriles se fortalecerían generando procesos de identidad en cada una de estas grandes fábricas. La llegada de estas industrias trajo consigo una nueva forma de organización del trabajo, distinta a la experimentada en la tradición artesanal y agrícola, que dejó su impronta en la conceptualización del espacio productivo y del territorio. De este modo, al modificar la topografía, al alterar el cauce natural de los ríos, implementar vasos contenedores y represas, así como la transformación de los bosques, la introducción de procesos contaminantes mucho más agresivos para el medio ambiente y los asentamientos industriales, indiscutiblemente imprimirían su huella en el paisaje. Las factorías ubicadas tanto en el sur como en el surponiente de esta ciudad se consolidarían como novedosos agentes que definirían nuevas centralidades urbanas, atrayendo una población obrera ávida de vivienda y trabajo. Dichos contextos fabriles definirían una centralidad histórica que no ha sido lo suficientemente valorada y estudiada en la zona, que con el tiempo y con el crecimiento de la gran urbe se sumaría el desarrollo de la propia ciudad. Estos asentamientos generaron paisajes de corte industrial, los cuales fueron fuente de inspiración en diversas épocas. De sus aguas se abrevaron pintores, fotógrafos, escritores, arquitectos, ingenieros, músicos, cineastas, cronistas y aventureros, entre muchos otros, dejando su
impronta de diversas formas. Actualmente, los paisajes de antaño que aún existen se encuentran en una delicada situación que los compromete, toda vez que la especulación inmobiliaria, las leyes del mercado, las adaptaciones a nuevos usos, entre otros, los ponen en peligro de ser mutilados, destruidos completamente o simplemente transformados. Los asentamientos productivos del sur como del surponiente de la Ciudad de México forman parte de una poderosa región industrial que por motivos geográficos, de recursos naturales y de apoyos económicos, entre otros, se consolidó como una importante economía en la zona centro del país. Las industrias que formaron parte de dicha región industrial principalmente pertenecieron a dos ramas, a la industria del textil y a la papelera. Por favor, a ver si pueden pasar otras imágenes. Sí. A la siguiente, por favor. Se oye con la interferencia por el micrófono que usted ¿Así? Ok. La siguiente, por favor. Otra más. Quiero pasar hacia unos planos que me interesan. Otra. Esta, por favor. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Estos son, este es un mapa donde aparecen los principales asentamientos industriales de ambos territorios, es decir, del sur y del surponiente de la Ciudad de México. Los componentes de dicha región industrial se materializaron mediante diversos asentamientos fabriles, redes técnicas y acueductos, entre otros en distintos puntos del sur y surponiente de la Ciudad de México. ¿Sí? Hay una tabla que les voy a presentar al momento en que ya se publique este trabajo, en donde aparecen las fechas de cuándo surgen los dínamos, de cuándo se terminan las actividades productivas, ¿sí? Y de la misma manera las principales fábricas, como es el caso de la Magdalena, el Águila, Loreto, en la línea del ferrocarril México-Cuernavaca, el ferrocarril de Mixcoac, la fábrica de hilados y tejidos de Santa Teresa, la fábrica de Atizapán, conocida como la fábrica Hormiga, Puente Sierra, la fábrica La Alpina, la fábrica de papel de Coyoacán, la fábrica papelera de Peña Pobre, la fábrica de celulosa, la fábrica La Fama Montañesa, la de San Fernando y Tlalpan. Lo que les voy a mencionar rápido es que dentro de todas estas fábricas que nosotros tenemos en todos estos territorios, las más tempranas corresponden primero a la fábrica de Loreto, que es de 1824, y posteriormente, seguidito, viene esta fábrica, la fábrica de La Fama Montañesa, que es de 1831, ¿no? ¿Cómo es posible de advertir en estos datos? Estos datos muestran sin lugar a dudas cómo este poderoso corredor industrial de la zona centro del país formó parte activa de los orígenes de la industrialización mexicana. Los casos del estado de Puebla, considerada como cuna de la industrialización con la constancia mexicana, fundada el 7 de enero de 1835, son posteriores a la fábrica de Loreto de 1824 y a la fábrica textil de La Fama Montañesa de 1831. Por tal motivo, los orígenes de la industrialización mexicana están ligados directamente con los asentamientos productivos tanto del sur como del surponiente de la Ciudad de México. Ambas fábricas en distintos puntos impulsarían el arribo de otros asentamientos industriales en la década del 30 y 40 de esa misma centuria. Ambas industrias, al hacer más eficientes la cadena productiva, al modificar los espacios fabriles y al adquirir maquinarias y herramientales más eficientes, así como promover el uso de fuentes de energía más estables y potentes, contribuirían de manera activa a la transformación de estas primeras factorías en fábricas hogar. Las características mencionadas son motivos suficientes para valorar los aportes arquitectónicos, tecnológicos y culturales de estos asentamientos. Sin embargo, a pesar de su gran valor testimonial por brindar información importante respecto a procesos constructivos, tecnológicos, productivos, sociales e históricos que modificaron la vida cotidiana de la gente, se vieron expuestas a diversas situaciones de abandono, desuso, reuso y cambio de uso, razón por la cual ahora se encuentran sumamente afectados y son poco valorados en ciertos sectores. Derivado de esta situación, los asentamientos industriales, así como los paisajes que los componen, actualmente corren un grave riesgo debido al alto grado de deterioro que presentan. Esta delicada situación es reflejo de una problemática mayor que prevalece en todo el patrimonio industrial de nuestro país, que hace evidente una deficiencia legal en cuanto a la protección del patrimonio industrial. Esta situación ha generado un debate en donde para algunos existe una
deficiencia en los marcos legales federales actuales, mientras que otros consideran que las condiciones provenientes tanto de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 3 de febrero de 1939, así como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del 6 de mayo de 1972, son eficientes jurídicamente hablando para resolver estas necesidades. Lo cierto es que en México no existe una clara definición legal respecto a este tipo de patrimonios concernientes a las sociedades industrializadas. Dicha situación es alarmante porque al no estar definidos estos patrimonios en los actuales marcos legales, tampoco se encuentran adecuadamente regulados. En este sentido, tanto la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no hacen referencia de manera explícita en ningún apartado de ambos documentos al patrimonio industrial, condición que en la práctica genera un vacío legal que se ha visto aprovechado para su inadecuada especulación, alteración parcial o total, indiscutiblemente para su destrucción. Como resultado, los contextos productivos que involucran a los asentamientos industriales del sur y de la cuenca media, alta y baja del río Magdalena en el subponiente de la Ciudad de México presentan deterioros considerables como consecuencia de una reglamentación deficiente, aunado esto a causas derivadas del intemperismo y factores antropogénicos que han generado un delicado ambiente que los pone en riesgo. Por otro lado, en nuestro país carece de inventarios regionales, estatales y de un registro nacional. No existen las metodologías apropiadas para registrar este tipo de bienes, razón por la cual desde hace algunos años diversas instituciones e investigadores interesados en el tema implementan sus propias técnicas. En la práctica, esto se traduce en la existencia de una información muy variada que no favorece la generación de un banco de datos nacional o estatal apropiado para su consulta, ni tampoco para la toma de decisiones adecuadas para su protección, estudio y divulgación. Este hecho repercute también en los asentamientos tanto del sur como del subponiente de la actual Ciudad de México, puesto que no se encuentran debidamente registrados y protegidos. Es indudable que la destrucción del patrimonio industrial se ha visto favorecida por la ineficiencia legal tanto del INAH como del INVAL, amén de que las leyes vinculadas a cada uno de estos institutos responden a un marco legal que se fundamenta en cronologías y no en cualidades del patrimonio, situación que ha llevado a fragmentarlo en contextos cuya factura se divide por lo menos en dos: aquellos previos a la independencia de México, es decir, anteriores a 1821, los cuales tendrían que ser atendidos por el INAH, y de aquellos que superan dicha temporalidad y que son materia de competencia legal del INVAL. Para el caso de los asentamientos industriales que en diferentes épocas se erigieron en este territorio, ambas instituciones tendrían facultades legales para su protección, estudio, difusión y registro. Sin embargo, esto no funciona de la mejor manera. El asunto sobre las posibles estrategias que existen para la valorización de estos asentamientos y sus correspondientes paisajes industriales se relaciona con el tema de la legislación, dado que cualquier proyecto que incida de manera directa o indirecta sobre el universo que representa el patrimonio cultural e industrial tendría que estar debidamente legislado, hecho que no sucede en nuestro país tanto en diversos marcos legales federales como en algunos locales. Parte de estas deficiencias se relacionan con la falta de una estructura jurídica que debería ser la piedra angular que permita desarrollar un cuerpo legal adecuado y que incluya conceptos fundamentales como el del patrimonio industrial y del paisaje. Actualmente, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en concordancia con las leyes federales vigentes, se constituye como una amplia herramienta legal que dota de mejores bases jurídicas tanto al patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México. Cabe mencionar que los criterios de protección de esta ley no están establecidos a partir de marcos temporales rígidos que dejen en el desamparo algún tipo de patrimonio, dado que el concepto de patrimonio cultural es totalmente incluyente. Uno de los principales aportes de dicha ley radica en los elementos que la conforman y son considerados como parte del patrimonio cultural material. Es así como el título tercero relativo a la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural de la ciudad, capítulo primero del patrimonio cultural, se establece en los artículos 28 y 29 que el patrimonio cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles e inmuebles, expresiones inmateriales
que poseen un significado y un valor especial, excepcional, artístico, histórico o estético para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto forman parte medular de su identidad cultural. En el artículo 29 hace relación de manera explícita a los centros industriales, lo cual es muy favorable para sitios como por ejemplo el de La Fama, ¿no? También habla acerca de conjuntos arquitectónicos, ¿sí? Museos, obras, residencias y sitios. Entonces, en términos generales, esta legislación, ya con eso, digamos, ya no voy a abarcar más el tema, sí hace mención, por ejemplo, con relación al asunto del paisaje, que es un tema fundamental y que no viene contemplado en las legislaciones federales. Ese es un punto muy importante. Entonces, otra de las cosas que también son básicas es que toda esta parte del patrimonio intangible no se menciona, ¿no? Y aquí sí se incluye. Ahora bien, esta legislación, ¿sí? Se establece, digamos, sale a la luz en el 2020, ¿sí? Actualmente no está en operación porque se están haciendo los manuales correspondientes, ¿sí? Entonces, como agarró el tema de la epidemia, justo se están trabajando en estos manuales, y en ese inter a mí se me pide que participe justamente con parte de la investigación que yo tengo relacionado a este tipo de asentamientos en los orígenes de la industrialización en nuestro país, y me piden que aporte esta parte de la investigación para que se pueda llevar a cabo esta parte de legislar a favor de este tipo de bienes y hacer los correspondientes registros. Bueno, pues muchas